Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de Kitchen Talks, que es un proyecto de Plan B, Agencia Creativa de Artes Escénicas. Kitchen Talk es una serie de conversaciones que se podrán ver en línea entre artistas y protagonistas de las artes escénicas. En este episodio nos acompañan hoy, acá en México, Yolanda Gutiérrez, Laura Uribe, Arturo Lugo y yo, Ilona Goyeneche. Estas charlas se conciben como una plataforma de intercambio de conocimientos e ideas, en donde somos nosotras y nosotros los que proponemos los temas y contenidos que nos parezcan relevantes. En este caso quisimos hablar sobre el imaginario por un lado y la realidad por el otro lado de diferentes modelos de producción y de los deseos de cooperación que hay siempre entre Alemania y México y que felizmente existen desde hace ya mucho tiempo. Cada uno y cada una de nosotros ya hemos trabajado en estos intercambios entre Alemania y México y sabemos que tanto los modelos de producción como estos deseos de cooperación permean inevitablemente en el proceso creativo, y eso es lo que nos parece interesante y necesario abrir acá en esta plática. Por otra parte, y para seguir poniendo estas charlas en contexto, les comento que estas no tienen un formato fijo, como pueden ver también en las anteriores que se han hecho, sino que son definidas individualmente por todos los que vamos a participar. En este caso, nos decidimos por un lugar particular, un contexto, una cocina un poco diferente, y que es este kiosco que se llama Esquites Durango y que queda en la colonia Roma, en plena Ciudad de México. Mientras conversamos, vamos a ir contándoles de qué van estos esquites, qué son y cómo se preparan. A mí, la verdad que me gusta un poco saltarme las presentaciones formales de las semblanzas. Siento que se pierde tiempo valioso y además las pueden leer aquí mismo en la página web donde se va a publicar esta charla. Y me gustaría abrir inmediatamente esta conversación e invitarlos, cada uno, invitarlas para que cuenten un poco cuál ha sido hasta ahora su experiencia de trabajar entre Alemania y México y qué tipo de colaboración han realizado. Arturo, te paso la palabra. En presentación general, yo soy Arturo Lugo, soy originario de la Ciudad de México. Tengo una formación dancística, pero soy más indisciplinado, o sea, estoy tejiendo como varias cosas entre el diseño, la dirección de arte, el performance, la producción textil también. Y yo llegué en el 2017-16, puede ser, no me acuerdo muy bien, a raíz de las conexiones que se hicieron en el año dual México-Alemania, pero particularmente cuando se hace una conexión como más fuerte de este intercambio, es cuando tuve la fellowship en la Academia del Kunste, en la Jung Academy. Estuve ahí en un proceso bastante largo, en un periodo como de investigación sobre mi proyecto Amplio Espectro, y a partir de ahí se hicieron diferentes conexiones en Berlín, sobre todo, o sea, para ser más específicos, para no decir para decir Alemania y después situarlo de manera específica en Berlín. Y a partir de ese momento hasta ahora he estado haciendo un intercambio constante. De querer siempre voy a querer. No, lo que tú hablas yo te lo voy haciendo. Perdona. Y o sea, como para ir desarrollando la charla y esto que sea como un poco más una cosa resumida, he estado haciendo constantemente un ejercicio de prácticas entre México y Berlín con toda esta investigación que tengo a partir como del desarrollo de la investigación de la imagen, de la dramaturgia estética, de la transformación del espacio y lo performático. Trabajo actualmente de manera muy activa con Mónica Ginterdorf, que es quien ha generado conmigo más, que me ha permitido tener ese intercambio, pero bueno, también he tenido una residencia con Constanza Macras en 2017 también, en el estudio. Ahora
voy a empezar a trabajar también con un proyecto latinoamericano, de artistas latinoamericanos que están en Berlín. Y para no expandir, más bien lo que me gustaría es como abrir la conversación y no se convirtiera en un monólogo de lo que pasa. En realidad, para mí ha sido bastante significativo a nivel de una investigación empezar a entender como los niveles de producción sí que hay entre uno y otro, sin ser estrictamente tan comparativos, pero sobre todo algo que me ha llamado mucho la atención es la carencia de políticas culturales que existen, no solo en Alemania ni en México, sino en general. Me parece que hay como una especie de atraso sobre las políticas culturales. ¿A qué te refieres con políticas culturales? Me refiero como a la facilidad casi institucional y burocrática de llegar a un lugar, ¿no? Uh-huh. Para mí sería un poco más eso, porque yo creo que las... Con todo. Que las prácticas... Para mí las prácticas de producción y de gestión no solo tienen que ver con un intercambio capital y económico institucional, sino tienen que ver con una cosa afectiva, tienen que ver también con una empatía, tienen que ver con un discurso estético, tienen que ver con un encuentro, ¿no? Es un poco que se construyen de muchos lugares. Y me parece, cuando me refiero a las políticas culturales, es que a veces uno es su propio autogestor, su propio productor, su propio diseñador, su propio... ¿no? Pasa mucho como sí. en las estructuras menos soportadas económicamente, que uno tiene que estar haciendo todo. Y a veces pienso que las políticas culturales podrían ayudar a facilitar ese tipo de sinergias con otras personas y hacer ese tipo de ejercicios con otras personas. Pero igual eso lo podemos discutir cuando cada uno presente su, ¿no? O sea, su panorama, sí, porque claro. También es diferente, es diferente para Yolanda, es diferente para ti. Pero quizás también, para decir justamente la idea también como de invitarlas a todas, es como de que tienen esta experiencia de colaboración o de trabajar conjuntamente desde lugares muy diferentes, o sea, y desde formatos de proyectos muy diferentes. Claro. Desde la creación, desde la producción, desde la colaboración, desde el intercambio, desde la residencia. Y yo creo que eso también les da como hablar con conocimiento de causa desde diferentes escenarios que me parecen importantes considerar al momento justamente, por ejemplo, de hablar sobre políticas culturales de intercambio, por ejemplo. Sí, claro. Yo me tocaba a mí. Sí. Yo soy Laura Uribe, pues yo me dedico a las artes escénicas, tengo un laboratorio que se llama Laboratorio de Artistas Sostenibles, y pues lo que hacemos prácticamente es artes vivas y hemos tenido la posibilidad de estar en distintos festivales, ¿no? Prácticamente yo como que mi trabajo fue conocido también en Alemania gracias a Ilona y ahorita voy a ahondar un poco en eso. Porque Ilona, porque Ilona se establece como un puente muy importante, ¿no? Entre México y Alemania hace casi 8 años, 9 años, ¿no? Entonces, pues ahí creo que empezó a repercutir el trabajo, y a partir también del trabajo la amistad, ¿no? Y esto que hablas como de los afectos, que también creo que como mexicanos somos muy querendones. Entonces, pues eso principalmente. Yo soy directora de teatro, de dramaturga y a veces performer. Ay, mayonesa, pero pusiste atención. Ay, me gusta purista, échale nada más. ¿Poquita? Poquito de esto. ¿Tú quieres esto nada más? Ay, perdón. Más sintético. Y ¿qué más? Pues eso principalmente, ¿no? Nos interesan temas como de memoria, temas en relación al medio ambiente, temas en relación como a las zonas de riesgo que le llamamos, ¿no? Que son pues todas las que habitamos como mexicanas principalmente, y ahorita estoy haciendo esquites. Okay. Aprendiendo a hacer esquites. ¿Es sal? Eso es sal. ¿Solo esto? Sí. ¿Queso? Así. Queso. Queso sí, ¿no? Pero creo que lo hice El esquite es una buena representación de la indisciplina. De la indisciplina. ¿No? Como que tienes la base del maíz y puedes ponerle chapulín, todo. Bueno, ahí se lo pueden ustedes mejorar con con la sal y todo lo que hay acá.
Pero está padre porque nos dijeron no hay una sola forma de hacerlo. Claro, hay Y muchas. eso es un poco la indisciplina. Y hay Esa es la muchas. creación. Hay Esa muchas es la indisciplinas. creación. No Exactamente. existe una manera de hacer Exacto. obras. Es un gusto estar aquí, realmente yo soy mexicana de nacimiento y he realizado mi trabajo como coreógrafa en Alemania, ya tengo más de 20 años trabajando en la ciudad de Hamburgo básicamente. Mi teatro desde el 2010 ha sido Kampnagel, que es el teatro más grande que existe en Alemania. Hoftheater, que se dice, o sea, teatro no estatal. Y los conozco a los tres de diferentes maneras. Y bueno, me da muchísimo gusto estar aquí porque realmente yo ahorita estoy tratando de reencontrarme con mi país, porque como dije, mi carrera ha sido en Alemania, aquí no me conocen, en México. Y gracias al Goethe Institut y a la persona que está ahora encargada puedo hacer finalmente un proyecto entre Alemania y Hamburgo, entre la ciudad de Hamburgo y la Ciudad de México, con bailarines de la Ciudad de México y de Hamburgo, y que tiene que ver con el pasado colonial de la ciudad. Mi trabajo en los últimos años ha sido básicamente enfocado mucho al pasado colonial de las ciudades. Yo hago paseos postcoloniales con performance y con se llaman audio walks, que quiere decir que el público tiene auriculares y recibe información de diferente tipo. Son hechos históricos, son entrevistas de los bailarines, son statements, son diferentes cosas, ¿no? que editamos en estos audios. Y entonces el público va de una estación a otra. Y con estos proyectos, dado a que hoy en día Europa está reencontrando o está tratando de reflexionar acerca de este pasado colonial, he tenido la oportunidad de presentarme en diferentes festivales y bueno, es como todo un tema, ¿no? El aspecto decolonizador, digamos, de los espacios urbanos, de la arquitectura y de la misma historia en sí. Y de los procesos creativos. Este proyecto, ¿cómo? Y de los procesos creativos. Sí, y este proyecto lo voy a presentar el año próximo aquí en la Ciudad de México, y ese proyecto con el que yo como retomo o regreso, digamos, a lo que soy, ¿no? Porque además tiene que ver también con mi propia biografía, con mi propia historia. Y bueno, estoy súper emocionada con eso. Sí, va a ser ya desde el 2020. Pero por obvias razones. Por obvias razones, que no queremos mencionar aquí. Exacto. Se pasó al 2021, pero la Ciudad de México seguía en semáforo rojo, así que bueno, lo pasamos al 2022. Diana, ¿cuánto tiempo pasó de que te fuiste a Alemania y pudiste volver a tener este proyecto en México? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Mira, ¿Cuánto fue el proceso? es algo muy curioso en mi caso, porque yo cuando llego a Alemania, yo nunca quise establecerme ni quedarme en Alemania. Pasaron 10 años y dije, no, ya me tengo que regresar. No me quería quedar en Alemania, pues regresemos. ¿10 años? Después de 10 años de estar allá. Pero yo regreso a mi ciudad, porque además no soy de la Ciudad de México, soy de Cuernavaca, Morelos. Entonces, cuando yo regreso, yo traigo financiamiento de allá para hacer proyectos aquí, en el estado de Morelos. Sí, y eso fue así, al principio, qué padre, pero dices, no, ya estoy aquí, que me den el financiamiento ya desde el estado de Morelos, ¿no? Para hacer mis proyectos. Estaban las becas estatales, ya no sé ahora qué haya. Y no me la, fíjense que iba a traer el papelito de por qué no aceptaron este proyecto, pero básicamente lo que decían ahí es que no eran bailarines, porque yo invitaba a bailarines de Alemania y de Suecia, que no eran bailarines mexicanos, y entonces que no podían dar un apoyo. Estoy hablando de 1900, a principios de los 2000. No daban apoyos, o sea, te das cuenta, no daban apoyos, no me dieron el apoyo porque estaba yo trayendo artistas internacionales.
lo cual es como un absurdo total, porque yo creo que la danza es una de las artes, bueno, todas las artes viven de este intercambio que existe entre los diferentes artistas de los diferentes países. Digo, tú tienes toda una experiencia también en eso, ¿no? Pero No, y eso también se vincula con las políticas culturales. Tal cual, tal cual. Quizás un poco también para sumar la experiencia que tengo yo y un poco, yo llevo más de 10 años trabajando en colaboración con México, Alemania principalmente, y trabajando con y para Alemania, siempre desde Latinoamérica. Y eso ha sido para mí también bien interesante porque yo al ser chilena, nacida y crecida en Chile y después me vine a México, nunca he vivido en Alemania, pero he trabajado con Alemania. Siempre me he movido como en estos dos espacios culturales que me parece importante mencionar porque al momento de hacer colaboraciones internacionales, tener la posibilidad o finalmente el privilegio de entender las dinámicas de ambas culturas y entender estos puntos de encuentro al momento de crear y pensar un proyecto es sumamente interesante porque hay un montón de niveles que hay que considerar al momento de crear y producir un proyecto en colaboración, por ejemplo en este caso Alemania-México, y que creo que muchas veces no se consideran o no lo tienen muy presentes y son claves para asegurar una buena colaboración, que el proceso sea exitoso y de todo el tiempo ir monitoreando en ambas direcciones durante el desarrollo del proceso, durante un proceso curatorial, durante etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, es que recuerdo haberte visto en el proyecto de Mónica. Claro, En el año dual. en el año dual, sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque yo sé que Mónica, bueno, trabaja desde hace muchos años con su equipo. Sí, somos un montón. A ver, pasa, o sea, te hacía esa misma pregunta que la voy a enlazar ahorita para contestarte, porque y un poco lo que decía Ilona, porque siempre esta separación, ¿no? Como esta división que además no solo es de intención, sino es geográfica, o sea, hay que atravesar un océano, no es nada sencillo. Como que se tiene que contextualizar, y no solo en un momento, sino en muchos momentos, ¿no? No solo es la intención y las ganas que uno tiene de traer a gente o de llevar a gente, sino como que todo el tiempo tienes que ir contextualizando. Es una labor ardua también como energética, ¿no? Como que uno todo el tiempo tiene que estar diciendo, bueno, sí quiero traer gente a Alemania porque no es por colonizar, es porque me gustaría que existiera ese intercambio. Pero hay una serie de políticas que no te lo permiten. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a buscar espacios, ¿no? que te permitan hacerlo, y empezar a buscar un tipo de gente aliada que te permita hacer ese tipo de cosas. Y mi relación con Mónica fue un poco así, o sea, ella tiene, antes de que yo la conociera, tiene un ejercicio bastante con Costa de Marfil, pero ella lo que hace es que somos un grupo tan grande que lo que va haciendo es como que nos va distribuyendo en ciertos proyectos y va intentando generar una especie de sinergia un poco menos centralizada hacia una compañía, sino un grupo de personas con las que puede trabajar y se van encontrando desde algún lugar a otro. Ahora, eso, o sea, es difícil tener por ejemplo, en específico, como ejemplo de esa agrupación, es difícil trasladarlo a este lugar, ¿no? Porque México no sé si tiene la capacidad de infraestructura para mover a una agrupación intercontinental. Pues eso ya no tiene que ver con un continente u otro, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que aún así nosotros tenemos un ejercicio bastante constante con Europa. Pero ¿qué pasa con Asia y qué pasa con África también, ¿no? Se limita también ese encuentro. Entonces, cuando yo ahora con este ejercicio con Mónica, independientemente de lo que haya pasado en el año dual como producto, ya en este ejercicio yo reflexionaba mucho lo difícil que, no solo para mí como un país latinoamericano en desarrollo, sino también para la gente que está en África, ¿no? O sea, cuánto le cuesta a muchos niveles, no solo políticos, sino económicos, tener una visa para venir a trabajar aquí, a México, ni siquiera a Berlín, aquí a México, ¿no? Tal cual. Entonces, esta especie como de construcción del capital cultural institucional no siempre se refleja en el capital cultural que uno tiene como creativo, ¿no? Es un poco lo que cuenta ahora Yolanda. O sea, yo llegué a un lugar en el que quería establecer un tipo de diálogo, pero eso no cumple nada con la idea de construcción cultural institucional, porque entonces la institución en ese momento dijo, no,
esto no es para extranjeros, esto es una cosa, no sé, nacional, regional. Y entonces ahí como creativo empieza a mermar un poco el intercambio, ¿no? No, desde lo estructural y también últimamente, que a mí me parece como un poco peligroso también, es como las líneas casi temáticas que la misma política cultural te impone, ¿no? Sí. O sea, que ahora de verdad con este nuevo gobierno, ¿no? O sea, que son líneas como muy específicas en donde te dicen, se apoyarán proyectos integrados por tantas personas, proyectos que aborden tal tema, ¿no? Por ejemplo, violencia de género, que me parece importantísimo que exista. O yo qué sé, ¿no? Proyectos comunitarios que me parece importantísimo que existan, pero que también al mismo tiempo me parece peligroso que impongan como una línea, porque a mí me ha tocado también estar del otro lado, ¿no? O sea, desde el lado de la curaduría, en el sentido de ser jurado o poder como decidir como qué proyectos deberían de ser apoyados, es una responsabilidad también muy fuerte, ¿no? Pero lo que he visto es que, dado estas líneas que tiran también las convocatorias, como que todos los proyectos se quieren ajustar a eso. Ajá. Y proponen cosas que están en una superficialidad y que a lo mejor no son los intereses del grupo, ¿no? O del artista, tal, ¿no? Entonces, como todo eso también se va entretejiendo me parece importante, y también desde el punto de vista, desde el foco que da, por ejemplo, la curaduría en un punto, crea un imaginario, ¿no? O sea, tú que has sido, o sea, tú que curaste el primer festival en el que yo estuve, ¿no? Que fue en Múnich, ¿no? En el Kammerspiel, que éramos 7, 8 compañías, ¿no? Mexicanas, y que también es un imaginario que el curador pone sobre lo que es el teatro mexicano, ¿no? Sí, porque totalmente. El teatro mexicano es muy variado, y como somos una ciudad tan grande y cosmopolita, o sea, pueden ver aquí a la vuelta obras de teatro súper comerciales, musicales, Broadway, ¿no? Como haciendo sí, queriendo como aludir a Broadway, pero también se hace teatro en los closets, y hemos hablado, ¿sabes? Tal cual. O sea, Sí, entonces, sí. Como que también hemos ido y venido en ese mundo de qué imaginarios construimos también, a partir de la selección de ciertos grupos o ciertas artistas que han tenido la posibilidad de una circulación México-Alemania, dado también la vinculación principal y el puente, que me parece sumamente importante. O sea, previo a la conversación con Chino hablábamos, ¿no? O sea, sí, antes de que Ilona no estuviera como en México, había esa posibilidad, pero era como súper difusa, ¿no? De cómo... Bueno, no sé en mi experiencia, no sé en la tuya. Sí, a mí me pasa que como que el acceso ha sido más abierto en general, ¿no? Siempre antes era un poco más restringido, porque uno tenía que autogestionarse todo, llegar a los lugares por sí mismo. Ahora ha empezado como a abrirse. A mí algo de esto que mencionas sobre el ejercicio de Ilona, ¿no? O sea, yo lo mencionaría como muy pocas veces yo había visto, por ejemplo, como lo que pasó en el año dual, justo con ese proyecto de Mónica, sin hablar de resultados al nivel, ¿sabes? Como la obra, el espectáculo, que me parece que es ahí donde a veces las cosas se sistematizan solamente como en el resultado, sino como en todo el proceso. Es que en muy pocos encuentros, yo al menos en el tiempo en el que he estado ejerciendo esto, han existido muy pocos espacios en donde, por ejemplo, el teatro y la danza se mezclen. Y por ejemplo, ese proyecto de Mónica, había mucha gente de teatro y había mucha gente de danza, ¿no? Y había el espacio, no sabíamos si iba a funcionar, no sabíamos qué era, no sabíamos qué iba a pasar, pero que se gestionara ese espacio de investigación, que se gestionara un espacio, era como muy importante, ¿no? O sea, a mí me resulta como que para mí la brecha no tiene que ver con el resultado, sino como en la construcción de esa brecha, ¿no? ¿Cómo se va haciendo eso? Y de ahí quizás un poco también de lo que ustedes están comentando, justo de la experiencia que yo he tenido, y que me parece que es un buen momento para mencionarlo. Siempre es un ejercicio que me conflictúa, el de la curaduría, en el sentido de que uno hace curaduría por ejemplo, para Alemania, y es justo eso, en cómo elegir los temas para no caer en la espectacularidad, en vender lo que sabes que uno funciona ¿sabes? Por ejemplo, en Alemania, o lo que se quiere escuchar y saber,
cómo ser democrática en dar cuenta sobre qué es lo que es México. Claro. Y no caer tampoco un poco en el tema de lo que, y siempre lo hemos hablado, del Mexican Curious, de eso funciona y dar cuenta de una realidad real, valga la redundancia. Y ahí voy a solamente mencionar una anécdota que creo que para mí fue muy impresionante, justo cuando hice la curaduría para los München Kammerspiele en Múnich, lo tengo que decir. Y había un momento que fue co-curado ese festival, y había un momento que tuve una discusión muy fuerte con el otro curador, porque yo decía, porque había una mirada que a mí me pareció muy sesgada, y yo quería pelear que no fuese tan sesgada esa mirada. Y había un momento en que en plena discusión, el otro me dice, ¿pero tú de qué lado estás? Y a mí eso me impresionó mucho, wow. O sea, ¿sabes? Es como de qué significa eso, como de qué lado estoy, o sea, como premisa para empezar una colaboración o una curaduría internacional de un país al otro, me parece pues en principio de ninguno, y casi que si tuviera que elegir pues de este, o sea, era como una cosa claro, muy... Total. Y eso sí me parece que es un interesante precedente de decir, bueno, es que hay que tener muy claro desde dónde uno habla, para quién está creando, curando, haciendo un proyecto, y justamente ir monitoreando todo el tiempo, muy cuidadosamente, de qué imaginario estamos construyendo en nuestros procesos creativos y en nuestro proceso de producción. Sí, lo que pasa es que existe toda una mirada hacia el mexicano que se tiene que decolonizar, existe un exotismo, existe una expectativa, ¿no? Tanto del productor como de la audiencia cuando se sabe que es una obra de México. Y yo creo que es muy interesante, por ejemplo, en mi caso, porque yo cuando empiezo a hacer mis obras, yo no quería que me identificaran que fuera mexicana, entonces eran absolutamente neutrales. O sea, eran como, ¿sabes? O sea, no tenía nada de mexicano, pues, en el sentido de elementos que, pues, son míos y que son parte de mí, que los podría también como tomar como elementos en escena, ¿no? De diferentes aspectos. Y lo que pasó fue muy chistoso. Cuando yo regreso y sé que me quedo en Alemania, ya es mi base, va a ser Alemania, y que me quedo ahí, que a lo mejor me voy a morir ahí, no sé, ¿verdad? En ese momento yo comienzo a excavar en mi propia biografía y comienzo a sacar todos estos elementos que son parte de mi biografía, que son parte de mí, y comienzo a trabajarlos en el escenario, como la obra primera que hice de Superhero, que son elementos, pero yo desde el aspecto coreográfico de la lucha libre, y desde el aspecto, porque yo amaba la lucha libre, yo fui a los 10 años a la lucha libre, ¿sí? Entonces, esto era de niña, fue algo así que yo dije, son superhéroes, son gente que, ¿no? Y entonces yo me metí a todo este mundo de la lucha libre como coreógrafa, y produje realicé esta obra, y a partir de ahí a mí no me importa más, ¿no?, usar o no usar estos elementos, porque ya mi empoderamiento ya va más allá, ¿no? Entonces es como, ok, yo tengo, esto es parte de mí, esta es mi biografía, la puedo usar o no, y si la quiero usar la uso, ya no me importa como que me encajone, ¿no?, en este rollo de, mira, está usando estos elementos mexicanos, está coqueteando, digamos, claro, con estas partes que de alguna manera sí son parte de mí, ¿no? Bueno, que construyen tu identidad, ¿no? Construyen mi identidad. Hice un solo, por ejemplo, de comida, investigué todo el aspecto de afrodisíaco de la comida, ¿no? Wow. Sí, entonces fue todo también un reencontrarme bueno, yo soy mucho mayor que ustedes, pero yo todavía llegué a ver todas las películas estas de vedettes, ¿no?, en México. Y entonces yo empecé a verme yo como eso, es que yo soy una mujer exótica allá. ¿Cómo me ven ellos y cómo me quiero ver yo? No, y con eso este es algo rostro que hemos te digo hablado. yo. Con este rostro que te digo yo. Por favor. Es que eso que Traigo dices lo portación hemos de rostro. platicado, No, es que sabes, a mí me causa, sí, hay una cosa sobre una supuesta flexibilidad sobre los temas y el posicionamiento, ¿no? O sea, tendría que ser un poco más como festivo en ese sentido. Yo no podría hablar de una profundidad, ¿no?, como de una filosofía dura, porque que a lo mejor como no soy alemán, ¿no?, a lo mejor eso no sé qué tanta flexibilidad hay sobre eso. Yo pensaría a veces que no.
que quizá o sea, que hay que construir mucho statement político y de resistencia. No sé, Yolanda, ¿cómo te ha pasado a ti con todo ese tiempo? O sea, porque hay que, o sea, no hay que llegar y decir, soy el mexicano que hace este tipo de cosas, ¿no? O sea, soy un creativo, como miles de creativos que hay acá, tal cual. ¿no? Y que a veces los temas que tú decidas trabajar resuenen en el imaginario alemán, porque resuenan, Claro, ¿no? Eso como claro. lo que a mí me pasó con Mare Nostrum, que yo jamás pensé, voy a ir a Alemania a hacer esta obra, nunca, ¿no? Lo hice con colombianos y era como el tema ahí, dije, bueno, ¿cuál es el tema del desplazamiento forzado? Y después, a partir de eso, se estrenó en México y entonces dio lugar a que eso tuvo una resonancia también en Alemania y nos llevó a girar 3 años consecutivos, ¿no? En distintos festivales y en distintos escenarios, y que para mí fue una sorpresa porque dices, bueno, fue compatible, ¿no? En ese imaginario de ellos lo que estaba pasando acá, pero también es cierto que si no es compatible con su Yo creo que, perdón, sí, termina. no, que si no es compatible con ciertos aspectos de su agenda cultural, ¿no? De su agenda política, se vuelve muy difícil, ¿no? O sea, acceder o que te vuelvan a invitar o qué tal, ¿no? No sé, es complejo porque... Sí, yo creo que se tiene que dejar de hacer festivales Sí. de Latinoamérica. Sí. Se tiene que invitar a los artistas latinoamericanos a los Sí. festivales internacionales Sí. que existen. Sí. Punto. O sea, Sí. esa es una. Y la otra que tú decías de las políticas culturales, yo creo que es un aspecto bien importante y que la pandemia nos dejó una enseñanza muy, muy importante, Muy por lo menos fuerte. en Alemania, que empezaron a sacar apoyos, el gobierno alemán, ¿de qué manera? Independientes, sin instituciones, en donde ya no necesitas a una institución. Sí. Porque generalmente los apoyos van vinculados siempre con una institución. Tú tienes Claro. que tener un papelito que diga, bueno, tu obra se va a presentar aquí y allá. Cuando se dejan bueno, pues, teatros cerrados, demás, se empiezan a crear apoyos de estructura, de administración, en donde tú dices, yo soy el gestor, yo soy el productor, yo soy el administrador, necesito mi equipo. O sea, ya llevo 10 años, 20 años trabajando, me voy a hacer de mi pequeño equipo, ¿no? Sí. Claro. Y entonces ellos hacen el Estado alemán, no de Hamburgo, sino del Estado federal, crean estos apoyos, en donde te vuelves ya independiente de la institución. Haces tu creación, claro, lo puedes hacer en el teatro, pero yo, en mi caso, que lo hago en la calle, o sea, yo regresé a la calle y a través de la pandemia, o sea, por la pandemia lo pude hacer en todos lados, porque en Claro. ningún lado me cancelaron, ¿no? Porque era en verano y era afuera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este aspecto que tú tocaste al principio debe de ser tomado en cuenta, porque existe el gran peligro, a la hora de lo que tú dices, de que el teatro se vuelva didáctico. Sí. O tematizarnos, ¿no? Sí. Como Pero- Y hay un gran racializarlo, peligro, Después ¿eh? después quiero decir algo. Sí, cuando termines, No, ¿ya? adelante. Te voy a contradecir con que no se hagan festivales más ni de por países o latinoamericanos. Lo digo porque yo soy co-curadora del Festival Iberoamericano de Teatro en Heidelberg. Y la verdad que en ese sentido sí te voy a contradecir porque ha sido una experiencia, creo que para mi gusto lo más enriquecedor de ese festival y lo que sin querer queriendo se dio, porque se evidenció cuando hicimos la primera versión, es que justamente hace como un movimiento contrario a esta dinámica de proponer, por ejemplo, temas desde Alemania o desde Europa, porque de repente se voltea y se genera una plataforma de visualización de la escena latinoamericana donde se proponen los temas desde ellos, o sea, se visibilizan los temas que importan en la región en ese contexto del festival. Y, por ejemplo, esa curaduría, lo hablo obviamente con conocimiento de causa, se hace sin proponer un tema, se hace un scouting y se ve qué es lo que se está produciendo y a partir de eso se lee una región y eso me parece súper importante porque nace desde las producciones Oye, de la región y después quiero que expliquemos un poco qué es lo que estamos comiendo. Y lo otro que me Iba a pareció cambiar. importante en ese festival Sádica. es que para los latinoamericanos fue un momento así de nunca nos hemos visibilizado como Latinoamérica, que también a eso abre un montón de cuestionamientos porque ¿por qué tiene que ser Alemania, con recursos de Alemania, que finalmente ahí donde está el recurso, la posibilidad, la gestión, el presupuesto para visibilizar la región latinoamericana? O sea, sí era un montón de contradicciones y para los latinoamericanos muchas veces el comentario era de
Yo nunca había visibilizado, o sea, nunca he tenido la opción de venir a presentarme y ver obras de Venezuela, de Cuba, de México, de Brasil y vernos e intercambiarnos como región. Pero ¿no crees, para darle paso a la tlayuda? Sí. Que eso se llama tlayuda, hay que decirlo. Es una Presenta. tlayuda. Es una tlayuda y la vamos a hacer con esquites. Pero hay que también en algún momento explicar bien lo que es un esquite, porque estamos empezando por atrás. Este es un maíz prensado que ha de tener como algunas semillas, veo por aquí, si no mal me equivoco. Y vamos a ponerle crema, esquites y cositas. Pero es que esto, voy a darle paso a la tlayuda porque hay una cosa entre este par que yo me gustaría como poner, porque es verdad que importan los festivales, pero al mismo tiempo también siento que no importan los festivales, porque hay todo un segmento aislado sobre cómo ejercer tu ejercicio artístico y creativo. Y es ahí donde yo creo que ni los festivales hacen una buena labor, ni la institución hace una buena labor, ni la política cultural hace una buena labor, y a veces uno se ve un poco como rebotando entre cada cosa, ¿no? Y es ahí donde a mí me viene la pregunta sobre cuál es el posicionamiento que uno tiene que tener a veces como creativo, regional, local, internacional, intercontinental. Porque en el grado en el que yo vaya creciendo, es evidentemente que se necesita un poco más de capital, ¿no? O sea, y hay que hacerlo. Existen las maneras y las infraestructuras para yo poder crecer hacia esos lugares. Esa es una pregunta primero que yo haría. Para generar un proyecto sostenible, para generar ¿no? proyectos sostenibles, para generar proyectos de intercambio, ¿Qué es ¿no? lo que está sucediendo en Alemania? Exacto. Entonces tendríamos un poco que, o sea, no sé, yo admiro muchísimo este ejercicio de personas que se van, que se establecen, que generan un statement político, sí, quizá en el ejercicio político, pero político, de decir, yo no solo soy un mexicano, un argentino, un colombiano, lo que sea, y estoy tratando de ejercer no estoy hablando de su contenido artístico, estoy hablando como de este statement de generarse como un individuo dentro de una región, un espacio geográfico que políticamente no le pertenecería, claro. Me explico, porque siempre esa es una discusión. De qué puedes hablar y de qué no. Claro, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo veo el ejemplo, voy a mencionar a Constanza Macras porque es una mujer latinoamericana, ¿no? Que ha construido toda una estructura que para mí tiene que ver con un statement político. No sé, yo no sé cuánto profundiza, pero para mí el simple hecho de seguir constante en un territorio que no es de ella, claro. Me parece como como una construcción política. Cada uno lo hacemos. Sí, se visibiliza de cierta forma. Yo no sé si estamos hablando de visibilización, estamos hablando de las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Y le voy a echar esto. Y voy a explicar cómo se hace. Pero también hay que pasar al esquite, que es en el fondo, hay que hacer como el esquite base. Lo maravilloso es como el maíz. El maíz es de las cosas más maravillosas, pienso yo. Sí. ¿No? Y que además hay que decir que existen prácticamente, yo diría, todo Latinoamérica, bueno, en todo el mundo, pero... Ya, en todo el mundo está el esquite, pero creo que me excedí, como siempre. Bueno, el esquite es mexicano, pero el maíz, dices. Sí, no, el maíz. El esquite es mexicano y el maíz acá se llama elote, justo lo hablábamos, en Chile se llama choclo, en Colombia, mazorca. No, en esto que dices, Chino, o sea, yo creo que también mi pregunta siempre ha sido también como, ¿por qué quiero ir a Europa, no? ¿Por qué quiero ir a Europa? ¿Por qué quiero que el público europeo vea mis obras? Como me pregunto por qué quiero que el público mexicano o niños o adultos o adolescentes vean tal o cual cosa, ¿no? Sí. Entonces creo que de entrada con la experiencia que tengo, llevo casi como 6 años colaborando con proyectos alemanes, ¿no? A partir de esta primera invitación, tiene que ver también como con las estructuras de producción que tienen, que a mí me parecen pues bastante fértiles en un lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque se le da mucho lugar también al proceso, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, aquí en México es bien complicado, porque, por ejemplo, las convocatorias, ¿no? Te piden ya, no sé, diseños de no sé qué, propuesta de no sé qué, ya todo en pos del resultado, del fin, de cómo se va a ver, quién lo va a recibir, ¿no? Entonces yo me he visto como maniatada así de no sé qué va a pasar, no hay apoyos para generar, por ejemplo, o muy escasos, ¿no? Para generar procesos de investigación, de creación, de decir no importa cómo el resultado no es el fin,
¿no? Sino el fin es el proceso, la vinculación, la generación de redes de pensamiento. Y eso sí fue algo que en el último proyecto, en lo que les decía de esta residencia de dramaturgia, fue delicioso, ¿no? Porque éramos 4 dramaturgos de distintas partes del mundo, de Kurdistán, de Sudáfrica. ¿Que hiciste en el Maxim Gorky? Exacto, sí, ¿no? Y que de Palestina, ¿no? Y yo como México, 1 año y medio de proceso acompañado para que tú escribas sobre una línea que sí habían puesto los curadores también, que era lo invisibilizado, lo que está fuera de la vista, ¿no? Out of sight, ¿no? Sí. Pero a partir de eso toda la libertad, y además acompañado, ¿sabes? Y además con un proceso de producción que me pareció fenomenal. ¿Por qué fenomenal? No solo porque haya dinero, ¿sí me explico? Sino porque establece afectos. O sea, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, la residencia era que todos estábamos en Berlín un mes, nos conocíamos por primera vez, luego ellos venían a México, luego todos íbamos a Sudáfrica, luego todos íbamos a ir a Palestina, ya no fuimos porque hubo un atentado y con boletos en mano se canceló todo. Y esa era la relación, y ahora somos colegas, ¿sabes? Porque conocimos el lugar, porque sabemos el origen, porque sabemos desde dónde escribe cada quien, qué es tu contexto y qué es tu ciudad y qué es tal. Y eso me parece sin precedentes. Pero no hay que minimizar el aspecto del dinero. Yo creo también, que es muy importante. Sí, también. Porque ahorita dijiste, bueno, el dinero, pero no el afecto es... solamente. O sea, y yo creo que aquí es algo que yo no sé si con los años uno lo aprende. o lo exige más. Lo exige, yo creo. Yo creo que uno lo exige más. Y uno está ya más consciente también de lo que vale nuestro trabajo. Sí. Totalmente. Entonces, yo creo que aquí debemos de autoridades de Alemania o de México, si nos escuchan, Ambas. si nos ven, ambas, Mientras los comemos hay que crear modelos de fomento a las artes de multiperspectivas. O sea, no nada más de producción. Tienen que ser de residencia, de investigación, de intercambio, de convivio. De convivio. Y yo creo que en México debemos de tomar en cuenta, y yo lo veo mucho también, por ejemplo, que he tenido oportunidad de producir en países africanos, en donde también se da mucho el hecho de crear obras que tengan un impacto social, un mensaje hacia la sociedad. Pero también ahí hay que ver que, bueno, la gente, o sea, estas obras se van a los pueblos. Claro. Y es el modo de enseñarles a ellos de cómo cuidarse, de que no haya sida, de que no se queden embarazadas, de que la ecología, de cuidar el medio ambiente, ¿sí? Y no debemos caer en eso. O sea, ahí lo entiendo de alguna manera porque digamos que forman como una especie de... los artistas a través de eso crean, o sea, pueden obtener ciertos recursos financieros para hacer otras cosas. Pero creo que en México estamos más avanzados. O sea, en México realmente no necesitamos ya de educar a la población a través de las artes. Y la gente quiere eso. O sea, ¿qué es el arte, no? Hay que preguntarse, ¿por qué estoy yo? Yo me dije, yo siempre me digo, cuando hago mis obras, ¿por qué quiero hacer esto? Claro. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, yo decía en esa residencia, claro, es que yo estoy aquí porque aquí es irse al lago, fin, para convivir y eso. Y la distracción y el esparcimiento forma parte del proceso creativo. Ay, sí, y cosa que aquí en México es casi imposible, no existe. No o sea, existe, es que incluso eso, con los tiempos de descanso. yo sé, yo incluso voy a decir algo que, o sea, solamente por lo que ustedes, yo todas las veces cuando, tampoco no he hecho tantas, pero las veces que podía hacer una coproducción, así de Alemania a México, la verdad que siempre termino diciendo, en verdad, es mucho más importante, más que crear una coproducción, que hay todo un poco se direcciona hacia ese producto final. En verdad es mucho más importante generar otro espacio de intercambio, donde el desarrollo del proceso, donde se generen otras dinámicas y otros espacios que no sean el de generar un producto final, una obra final, sino porque que no eres máquina. No, pero además porque siento que este proceso de intercambio, de conocerse, es clave para generar una base
sólida, real, para generar proyectos que realmente hagan sentido en ambas direcciones. A mí no me gustaría escupir hacia arriba solo diciendo que como que lo padrísimo es la experiencia. Concuerdo totalmente con Yolanda porque es un poco egocentrista, se lo decir, como que yo voy a buscar, soy un hedonista que solo busca la experiencia sabiendo cómo la situación del mundo, ¿me explico? O sea, de repente o sea, lo digo como, o sea, lo digo a veces en lo que yo decía sobre la experiencia. O sea, a mí me parece que hay una cosa que siento justo en este intercambio de mezclas, ¿no? O sea, como en este cambio de cosas, como en este tejido, como en este híbrido que uno va haciendo cada uno por tener esos encuentros, porque es verdad, ¿no? Que toda tu afección cognitiva, ya sea emocional, energética y prácticas, se afecta, porque te das cuenta justo, claro, que a veces como que se te reduce ser artista como si fueras un trabajador social, ¿no? Como que tienes que ir a ayudarle a todos ellos a que se salven. Independientemente, puedo decidir si sí o no se pueden salvar las personas. ¿Están los recursos para que me traten como un trabajador social? Tampoco están esos recursos. Yo hablo un poco, cuando hablo también de ese tipo de capacidades, que exista este recurso. Si yo quiero entonces tener ese recurso para cambiar el mundo, ser más intenso y lo que quiera, puede ser. Si quiero complacerme, estar con amigos, si no importa, lo puedo hacer. O sea, como que siento que hace falta mucho esta como saber que hay un puestito de lámina, ¿sí me explico? Claro. Porque ese es a mí lo que siento que está faltando en ambas direcciones. Porque ellos, en México, por ejemplo, si tú quieres hacer un archivo sobre la memoria, ninguna institución te lo da, yo te garantizo que lo haces. Sí, claro. Pero si yo quiero hacer... Como hicimos esto, claro, ¿no? Claro. De pero que si oye esto, oye tal, y cada quien trajo y las pruebas y el... ¿sí? Pero si yo quiero hacer un archivo de la memoria latinoamericana en Berlín, no sé cuánto me va a costar. Porque yo llevo 5 años ahí, porque nadie me conoce, porque no puedo aplicar a una beca, porque no tengo un registro alemán de dirección. O incluso acceder a la información. O acceder a la información, ¿me explico? O sea, en ese sentido hay una especie, por eso decía como en este entramado, que hay que analizar, contextualizar, no dar por hecho, no colocarnos en un imaginario justo, ¿no? Como de trabajadores sociales. Y no digo porque ser un trabajador social esté mal, sino estoy diciendo porque ¿dónde está ese reconocimiento desde esa infraestructura, desde ese campo? Tenemos las herramientas para investigar, ¿no? Yo lo digo desde el hecho en el que no tenía una laptop y después lo tenía, así de sencillo, ¿no? O sea, porque hay gente que a lo mejor es hiper creativa, hiper talentosa, y ¿cuándo sabemos que llegó esa información? ¿Me explico? No lo decía porque estemos hablando de qué placer y los procesos, porque creo que eso es re importante, pero estaría bueno empezar a que todos fomentemos, o sea, que exista ese espacio de fomentar esos lugares. Sí, total, y que yo pienso como lo que quería dar a entender es que también son estructuras de pensamiento y estructuras políticas y económicas, ¿no? En esto que yo decía, a mí me parecía súper fuerte que nos dijeran en la residencia qué quieren hacer, lo que quieran. Podemos ir a comer, podemos ir al lago, podemos ir a un paseo, ¿no? Y yo decía, es que esto es parte de... no, esto es parte de... Porque me pagan, ¿no? Y me pagan, o sea, y que todo lo pagan y que además tal... Entonces me costó trabajo entender que eso formaba parte del trabajo, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque es formar parte del intercambio y que no es tu trabajo, si es una residencia de dramaturgia, sentarte como a escribir, ¿sí me explico? O sea, es qué fricciones generas con las otras personas, porque eso va a influir tu escritura, eso va a influir tu proceso creativo, eso va a influir absolutamente. Entonces, platicándolo con Sabina Aldana, mi colega, ¿no? Como que decíamos, claro, es que en México nos da pena, y esa es la verdad, incluso decir, hoy es domingo, no te voy a contestar, estoy descansando. Y a mí me parecía increíble ver que las personas del LCB, del Literatum Colloquium, no sé, como cada 2 semanas mandaban un correo como estamos de vacaciones, 3 días off, tal, no vamos a contestar nada, no se va a hacer nada. O le dice a alguien, oye, tal, no puedo, ¿por qué? Porque tengo que ir al parque, güey. ¿No? Y nosotros como que la productividad es como un pensamiento como súper productivista y capitalista, ¿no? Que también nos da la misma estructura del país, donde tú no te puedes estar aquí comiendo unos esquites porque sí, en horario laboral, ¿no? Si tienes 6 horas de tal y tal. Y creo que también es un poco la apuesta y lo divertido que me parece esta plática, ¿no? De Kitchen Talk, ¿no? Porque desplaza.
¿no? Desplaza la acción hacia donde podamos conversar de manera distinta y hacer un ensayo de eso, ¿no? A lo mejor lo logramos, a lo mejor no, pero ya solo cambiarnos de oficina, no de contexto, ya se alteran los cuerpos, se modifican y eso da lugar a que otra cosa exista, ¿no? Entonces también eso lo he aprendido, ¿no? Con el tiempo, como que digo, qué padre, y qué padre también es, más que padre, qué benéfico para la creación y para los temas de producción, dar espacio al ocio, dar espacio a al gozo, dar espacio a la convivencia y que eso eventual y absolutamente repercutirá en la propuesta. ¿Te puedo aplaudir? ¡Ay, y pensarlo de manera integral. Es que a mí lo que me pasa un poco, a veces siento que hay una línea. Te lo juro. Yo creo que a mí me pasa un poco como la flexibilidad, inflexibilidad. Es un poco como la fantasía de ser flexible y luego no lo eres, como que te descubres que no lo eres. Y luego parece que no eres tan flexible, pero lo eres. Hay una cosa como más contrapunteada, porque yo, ¿sabes qué? Siento que hay como un espectro muy amplio sobre el sentido de la creatividad y el ocio dentro de la creatividad. Porque yo no sé si yo le digo a las costureras que trabajan para mí o a los técnicos, tómense un ratito de ocio, ¿sabes? Porque en ese momento ya se genera otro tipo de cosas. Entonces, es verdad a veces que la mano de obra, entre todo el nivel de producción, también está muy dejado al lado, ¿me explico? Porque a veces uno se pone, o sea, yo me pongo y me ponen un foco y empiezo a decir aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Pero hay todo un sistema de producción. Y cuando yo me refiero a políticas culturales, no me refiero a mí exclusivamente como una entidad, me refiero a mí como un circuito de personas que hay, ¿me explico? O sea, todos los que acompañan a que ese proceso, a que la industria creativa exista, porque en México, que además no es un país que a mí me parece que no tiene recurso, viendo que igual el señor de la esquina hace algo hasta Ocesa, ¿no? O sea, la cantidad, Creativa. la cantidad, hay que hacer Esto es un comercial, señores. Es un comercial. O sea, la cantidad de producción que tienen estos, me explico, pero desde quien les cose. O sea, esto no tiene que ver solamente con el artista, sino con quien les cose. Porque claro, yo llego a un lugar y me dice alguien, ¿no puedes hacer un vestuario con 2,000 pesos? Yo con 2,000 pesos compro un bulto de croquetas para mis perras, ¿me explico? Y digo, ¿lo aceptaré? ¿No lo aceptaré? Bueno, lo acepto porque soy creativo, pero yo no sé si cuando yo le llegue a la costurera le diga, oye, nada más tengo 500 pesos. No, hay como toda una serie de contextos sobre eso. Justo también. ahí también quiero decir algo con el tema del ocio y todo, que también yo lo aplaudo de pie, pero también creo que es importante decir que la realidad, por ejemplo, en este país, en México, de cómo la realidad de las artes escénicas y de todo lo que implica toda la producción y la creación en las artes escénicas, o sea, hay que decir que todavía hay un nivel de precariedad que uno no se puede dar el lujo del ocio, porque uno tiene que crear, ¿sabes? Es un lujo, es que ese es el tema, es un lujo. Entonces, uno tiene que crear y producir y hacer. No paras. Y no paras. Entonces también... Es que trabajar, placer, creativamente aquí es más como es el paradigma de la resistencia. Sí, porque es el ideal. Sí. Pero yo sí creo, yo me voy a atrever a decir, y esto va a ser bastante egocéntrico también, yo quiero decir que he tratado de fomentar constantemente ese tipo de proyectos en mi vida. Proyectos en los que estoy, y un ejemplo para mí es el Festival 4x4, que lo hago con mis amigos, y nos peleamos, y nos discutimos, y nos gritamos, después nos tomamos una cerveza, y tratamos de hacer fomentos que van más allá de lo que a nosotros como institución siempre nos ha parecido como castrante, ¿no? Por ejemplo, este año tratamos así, de una manera muy significativa, de abrir una especie de residencia creativa donde a los 5 participantes que fueran a entrar se les pudiera dar un incentivo. Como festival, porque nos parece que es importante, ¿me explico? Porque a mí nunca cuando fui a un lugar, yo tenía que pagar para inscribirme o pagar para acercarme. Pero ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Resonó o no resonó? A veces quizá no es tan importante el nivel de esto que te decía, como del alcance de, ay, porque ofrecen tanto dinero, sino más bien cómo esta cosa en la que 2 personas efectivamente que nos queremos, dijimos, necesitamos que alguien por lo menos tenga para sus taxis o una comida o una cerveza. Porque sí creo que se pueden hacer esos espacios. Yo no... Fíjate, bueno, es que tengo que, en realidad desde aquí, acá, tengo que conectar las 3 cosas. Yo quiero hacer uno porque yo no he hecho ni uno, vamos a cambiarnos. Déjame tratar de retomar. ¿De qué se habló?
acordé. Es que hay algo que dices tú que es muy importante y que lo ves cuando estás en el extranjero. Sí. Que la mano de obra del artesano mexicano está malísimamente mal pagada. O sea, esto me lo hizo una costurera y me quería cobrar 350 pesos. O sea, yo le dije, ¿Cuánto es eso en euros? 350 pesos, 10 euros. 10 Un euros. poquito más. Salud. Salud. Todo lo que es la mano de obra artesanal o así de exclusiva de hazme el traje, hazme el suéter, cuesta en Alemania Sí. un ojo de la cara. O sea, es carísimo, ¿sí? Entonces, claro, ¿yo qué hice? Le pagué el doble. Le dije, te lo pago porque puedo. Yo sé que muchos no pueden, yo te lo puedo dar. Y todavía es poco, ¿no? Sí. Pero si te das cuenta, o sea, yo ya le dije, tienes que cobrar más. Y me Claro. dice, es que si Es que cobro no se más, paga. no me No pagan. No lo paga. No. ¿Dónde era eso? También eso es importante Bueno, decirlo. en Morelos, ¿no? Ajá. Pero es una costurera que tiene máquinas Sí, profesionales. no. Y que ahorita estás sin trabajo, si tú necesitas algo, mándamelo y mira, ahí con ella. Sí. Buenísima la señora. Sí. Pero a lo que voy es que aquí no apreciamos ese trabajo. Sí. Hemos dejado de apreciar este trabajo. Sí. Y yo creo que este trabajo aparece también mucho en muchas de nuestras obras, ¿no? Cuando digo, Total. ustedes como produciendo aquí, me imagino, haciendo el vestuario, haciendo toda la escenografía. Sí, es complicado. Ahí en esto que comentas, Chino, también, como que creo que esto que hablas de las políticas culturales, porque también es quién crea las políticas, pues Sí. nosotros, ¿sabes? O sea, nosotros, hay quienes más por la macro política que están insertados en una institución o en Claro. una dependencia o una secretaría o lo que tú quieras, pero tú, por ejemplo, creas una política con tu festival, ¿no? Creas una filosofía de cómo acceder a tal. Y eso es algo que también hemos hablado contigo, Ilona, ¿no? De cómo nosotros como artistas, ¿no? Hackeamos de alguna manera los sistemas de producción para que, pues de alguna forma eso fue lo que pasó, por ejemplo, con un proyecto que también se apoyó por Siemens, ¿no? Y que fue como un derivado de espacios revelados que hicimos en Guadalajara, pero que ahí era como, hay un presupuesto para que ustedes desarrollen un proyecto para una página web, porque pandemia, ¿no? Ah, ok. Pandemia, Estaba como perfecto. claro el Sí, contexto, era ¿no? pandemia, Ajá, tal, marco. tal. Sí. Entonces como que un poco nosotras, Sabina y yo, como en esta posicionamiento de todos ahorita necesitamos comer, güey, ya déjate Claro, crear, no, ¿sabes? sí, claro. Necesitamos Sí, dinero sí. para pagar la renta, Sí, para sí, pagar sí, la sí, luz, para claro. vivir. Entonces No hubo como que apoyos fue, a los ¿qué artistas, hacemos? ¿no? Ok, nos están dando este recurso, ¿por qué? Por el privilegio, por lo que tú quieras, porque ya fuimos, venimos, por lo que está aquí. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? No lo podemos quedar absolutamente y vivir nosotras, o lo podemos repartir Claro. entre 16, 17 artistas que en ese momento eran que vendíamos comida, ¿no? Por este trueque, porque pues una alternativa de No, decir, claro. pues ya no puedo estar en un teatro, pues ahora pues vendo mezcal, vendo tacos, vendo tal cosa, ¿no? Entonces juntamos a los que vendían comida y se dividió el dinero, ¿sabes? Se dividió el dinero y de alguna forma se hackeaba, ¿no? Porque esa plataforma de interfaz que no nos iba a costar directamente a las artistas, además funcionaba como un catálogo, ¿no? En donde tú podías como tal. Entonces, bueno, que funcionara no sabemos tanto, pero fue el intento, ¿no? Y las políticas también las construimos nosotras, o sea, de, ok, estoy recibiendo esto, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Sabes? Sí. Es todo dime, para mí, es todo... no, o sea, ¿Existe un sueldo mínimo para bailarines en México o para actores? hay tabuladores. Hay tabuladores que Pero pone el además los instituto. tabuladores Que pone son el muy instituto. creativos, porque todo, Sí. todo el Que mundo pone tiene el tabuladores instituto de- diferentes. El IMBAL. El IMBAL pone un tabulador que es, la verdad, para mí me parece bastante bajo. O sea, no sé, estaba en la Pero eso última lo pusieron versión. ellos, no ustedes. No. Pero además no todo el mundo se rige por esos. No, o sea, como que esa es una base porque es lo único oficial que existe, ¿no? O bueno, Por si no tienes sé, que trabajar en algo de ellos, en ¿no? algo de ellos, sí. pero Ah, es como- ok. Entonces te dicen, esto es el mínimo. Sí, y de ahí Depende se- tu trayectoria, Claro. depende tu
por eso el tabulador, ¿no? De esos años que tienes trabajando, tu edad. Sí. Y en esto que decías, Yolanda, sobre desde la costurera hasta el creativo, hasta todo, o sea, como que hay que tener muy en cuenta que hay todo un proceso de trabajo, también para uno como artista, ¿no? Porque también siempre está esa cosa de por qué tú sí estás allá y yo no estoy aquí, y yo estoy aquí, ¿no? Es como, claro. ¿por qué a tú sí y yo no? Claro. En realidad no tiene que ver por qué tú sí o no, sino tiene que ver como cuál es el sistema que se está construyendo para llegar a un lugar, incluso en el interno. Ni siquiera tiene que ver porque uno va a Alemania, sino internamente cómo se está construyendo, ¿me explico? ¿Cuál es esa coalición, acercamiento, afectividad, encuentro? Y ¿Cuál el es trabajo que cuesta, man. No, ya se Sí, iba. pues sí. O sea, Mantenerse. ¿cuánto trabajo se está haciendo, me esa. explico? ¿Cuánto trabajo se está haciendo Total. del que tú quieras, de gestión energético, emocional, de relacionarse con personas? Es una cosa como de trabajo, no me parece que sea, incluso de decir, bueno, voy, busco una costurera, la encuentro y veo cómo trabaja y cuánto tiene que ganar. Eso es un trabajo. Total. ¿No? La gente cree que nada más es como que uno se sienta Y ya te llegan hablan las por cosas. teléfono, ¿no? Exacto. Y no es así. que- Yo creo que también tiene que ver con que no está todo tan regularizado, por ejemplo, como en Alemania, ahí hay una diferencia. Entonces Claro. nosotros tenemos que inventarnos continuamente en el proceso de producción y creativo, porque todo el tiempo tenemos que ir adecuando y viendo y resolviendo de alguna Exacto. De un, Yo creo que eso no ayuda, ¿no? Lo que tú dices, porque tú allá y yo aquí. Yo creo que lo que ayuda es solidarizarse, hacer Exacto. un conglomerado, Exacto. que lo que realmente ayuda es hacer un lobby, o sea, realmente tratar de que los artistas se dejen las envidias detrás, se dejen los celos y que se junten y que hagan una asociación fuerte y grande. Digo, no existe una asociación de actores en ANDA de años, que bueno, ya se sindicalizó, no sé qué, pero no nos vayamos por ahí. Aquí estoy hablando de una cuestión independiente, lo cual ayuda mucho y la hay en Alemania, en cada ciudad, ¿no? Entonces existe en Stuttgart, existe en Hamburgo. y son artistas independientes. Es un conglomerado de artistas en donde pagas una anual, haces una membresía anual para ser parte y ellos ya son los que gestionan con el gobierno. Claro. Pero en representación de todos, ¿no? Y eso es lo que realmente ayuda en el sentido de cuando ya se sabe como lo que es el mínimo, eso que te digo, ¿no? Hay un mínimo que se tiene que respetar, menos de eso no puedes pagar, más claro que sí. Pero hay un mínimo, ¿no? Para los artistas por semana, por mes, por función, por Sí, es que también ensayo. Sí. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me parece también súper interesante y que me gustaría un poco abrir acá, es que me pasa mucho que, y nosotros lo hemos hablado mucho también y también lo hablamos, que nosotros, o sea, acá se crean como otros modelos de producción, de creación, porque uno postula una beca y recibe dinero y a unos fondos y está la institución que te apoya y el teatro que programa y que tú puedes ir, esa estructura así propiamente tal no existe como base para la escena en México. Pues es Y que es más tanto como tú un azar, ¿no? Claro, te puede tocar y no te puede tocar. Nunca. Y siento que quizás en Alemania esa estructura sostiene a toda la escena y acá no. Entonces, en ambos casos de ustedes, por ejemplo, y que me parece súper interesante y una de las muchas razones por las cuales los invité es que tienen otras formas de, o sea, ustedes no dejan ni de producir, ni de crear, ni de hacer, continuamente. ¿Con Y 3 pesos o con 10? Es que ese es el tema, Es con muy como- poco. sí. Y siento que ahí, y nosotros lo hemos hablado, es que hay que pensar en otro modelo. O sea, no podemos pensar ni en los fondos, ni en la institución. Únicamente. Únicamente está, pero no es esa la que va a estar siempre ahí, sino que hay otros modelos de cooperación, de creación, de pensar proyectos y pensar espacios. Sí, hay mucho desplazamiento. La verdad es que hay una serie de desplazamiento que viene desde lo institucional hasta lo emotivo. Es como decir, o sea, mis instituciones no me han contestado un mail. Un mail que he mandado a marzo de hace 2 años es el momento que no me lo han mandado. ¿Cuál es el desplazamiento? O sea, eso es un desplazamiento. Yo me pregunto, ¿por qué no me contestan? ¿Habré hecho algo mal? ¿Hay algo que no entra empáticamente con esa institución? Pero al mismo tiempo digo, es una institución, me tendría que decir no gracias, aunque sea, ¿me explico? Claro. O sea, tendría que haber, y entonces te va desplazando. Tengo 2 opciones, como aferrarme a siempre estar ahí, intentar que eso pase, o empezar a construir
esto que te decía, políticas que me acerquen, construir sus propios espacios. Es evidentemente cansado, ¿no? Total. Porque construir eso es de mucho cansancio, ¿no? Como que a veces dices, ya no me dan ganas. No. Pero, y aquí viene como este complemento, porque yo sí creo que es más esta cosa como medio equilibrada e íntegra, es como si vas creando tus espacios, si vas modificando esas ideas y en cierto lugar, desde cierto espacio, se empiezan a conjuntar, ¿no? Esa institución que nunca te contestó se empezó a conjuntar. Pero sí es verdad que hay una serie de desplazamientos y que hay mucha violencia sistemática, hay mucha violencia con respecto a esto, ¿no? Tú estás fuera, tú ya tienes, seguro tú ya tienes dinero porque estás fuera. No se trata de tener dinero porque estoy fuera. Estamos hablando de un recurso creativo que no solo me beneficia a mí. La economía no es que yo tengo así mi bolsa llena con unos euros y del otro lado con billetes de 500. No es así, porque hay que pagarle a costureras, hay que pagarle a gente, hay que hacer como un montón de cosas, ¿no? No, y es brutal, o sea, es mucho el trabajo, el esfuerzo, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, a nosotras nos da risa porque de pronto como que ahora que hicimos una gira... Hablas en plural, tienes una... Sí, es que somos dos, Sabina Aldana y yo, y somos la compañía que es Las, ¿no? Las. Entonces recientemente hicimos una gira a Colombia con una obra que tenemos, Sí. que fue un esfuerzo como de 8 meses para lograrlo, ¿no? Sí. Entre 3 personas, ¿no? Gina Narváez, nuestra productora, Sabina y yo, en donde cada una tiró lo que podía, ¿no? O sea, es decir, hacia dónde podía lanzar posibilidades, porque nuestro deseo era ir a Colombia, ¿no? Presentar la obra, porque Sabina es colombiana y quería ver a su familia y además poner la obra allá, ¿no? Entonces, fue empresa privada, iniciativa privada, a partir de un apoyo que se llama CoCrea en Colombia, que es como un anfiteatro, pero colombiano y tal, porque Gina conocía y entonces fue y vino y hizo el proyecto. Yo con el Festival de Manizales, Sabina con IDARTES, que es otra institución ahí en Colombia. Entonces, de 8 meses, de un cansancio, ¿sabes? Y gente nos escribe como, oigan, es que no me pueden mover mi obra, o cómo ir allá y creen que es como fácil también, o como que solo te invitaron, ¿sabes? Sí. Y es decir, o sea, no solamente eso, nos ha costado un montón y es un montón de trabajo que además se hace no solamente desde el escenario o de pararte y poner tal, sino desde el mail, desde la llamada, desde estar buscando a la persona, desde oye no, tristeza, duelo, tal, ya nos votaron, sí, aquí qué bueno, tal, para que eso dé lugar, ¿no? Claro. Entonces son esfuerzos muy grandes. Sí, o sea, yo creo que existe una tenacidad que no importa dónde estés, la necesitas para continuar con tu trabajo. Y yo, es muy curioso, les voy a contar una anécdota. Cuando empiezo yo en el 2017, que ya tenía esta idea de los paseos coloniales, se lo cuento a una dramaturga. Y me dice, no hombre, eso no le interesa a nadie. Y ella no sabía que ya otra dramaturga del Festival Internacional de Teatro der Welt, que es el festival más grande que existe en Alemania cada 2 años, ya estaba interesada en mi trabajo. Y dije, yo he optado siempre por, bueno, yo creo en mi trabajo. Si a ella no le parece, no tiene que decir que sea malo, bueno, nada. No. Y lo continué. Y a partir de eso, yo disparo, te digo, con este tipo de proyectos que tienen que ver con la memoria. Por eso, Chino, te quería decir, no desistas, porque ahorita el tema de la memoria es el tema. O sea, yo ahorita estoy teniendo el tema, o sea, ya no solo memoria colonial, ¿me entiendes? Sino memoria en sí. O sea, yo ahorita me llegó porque además eso es súper interesante también, que puede ser un ejemplo en cualquier lugar, de crear vínculos entre las instituciones, entre la academia. Sí. Entonces, la Universidad de Múnich me dio ahorita el fellowship para estar yo con doctorado, o sea, con la gente de doctorado, y voy a hacer un proyecto allá con el Kammerspiele, y estoy ahorita ya, ¿me entiendes? Porque me dicen, queremos que te sientes, porque me dijeron, ¿necesitas tu tiempo para escribir? Y dije, sí, yo necesito un tiempo para escribir, sentarme, y voy a hacer no sé, ¿verdad? Pero acerca de la memoria del cuerpo. Claro. Ese es mi tema. Entonces, a lo que voy es que, ¿me entiendes? Algo que alguien lo rechazó hace 5 años, o hace 4, ¿me entiendes? Rechazadas. Sí, okay. O sea, claro,
Exacto, no, uno vive de eso. Uno vive de eso. Entonces, por lo que no te contestan, pues no Y hay que importa. ser necia. No, sé si conocen a sí, para mí, Hofesh, al israelí. sí. ¿Sabes cuántos rechazos él recibió metiendo así correos en los teatros en Londres? Sí. Que después ya no sabían qué hacer para tenerlo, para que se presentara. No, pero sabes que a mí más como un reproche me parece que es como el ejemplo de lo que yo hablo de violencia sistemática, y no lo hablo solo por mí, porque a mí, o sea, yo no he parado, o sea, si me lo encuentro en un mail, Pues no, o sí, sea, no sigue. yo como no que sigue, nunca, claro. como que yo, a mí, puede ser personalidad o lo que tú quieras, pero algo que me caracteriza es que yo no me voy a mover, porque evidentemente lo que yo necesito es moverme, en cualquier sentido que esto se pueda ejemplificar. Pero sí creo que hay una serie de cosas que empiezan a desplazarte y que entonces se fomentan todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, como aplicar a la beca del FONCA como si fuera el último recurso económico que uno puede tener, ¿no? Ajá, O sea, imagínate, si yo agarrara todos esos proyectos Hay que decir creativos, que el FONCA es ¿no? el el fondo Fondo de- Nacional, el Fondo Nacional para la Cultura y las Claro, artes. claro, Porque cultura de es la un fondo salud. mexicano estatal para el apoyo Nacional. Nacional. O sea, nacional para el fondo de artistas. Sí, sí. Que también hay que decir que es uno de los únicos países en los que existe. Sí. O sea, No, es, no, es así, en Latinoamérica es el modelo deseado a seguir, anhelado. ¿no? Sí, Que ha habido y ha estado, y que eso es algo que también es muy positivo y muy negativo en Claro. Exacto, porque Sí. qué dependencia se crea, ¿no? Claro, De eso, claro. ahora. ¿Y qué ejercicios se crean con Sí, respecto a eso? Por también. eso, y ese es mi ejemplo. O sea, imagínate la cantidad de la inauguración del FONCA hasta ahora, la cantidad de creatividad hecha en un papel de todos los que aplicaron, de todos los aspirantes. Hagamos un festival de eso, de los ¿Cuál- proyectos. ¿Cuál es Ya lo han rechazados. hecho. ¿Cuál es Ya el, lo hicieron. cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de proyectos de todo eso que se han llevado a cabo? De los que no aceptaron. De los que ¿dices? no aceptaron. O sea, en proporción, dices tú. O En sea, proporción. si han sido 100 proyectos que se han presentado, o sea, ¿que 10? ¿Tú crees que 10 hayan hecho? ¿Hecho? O más, no sé. Sí, puede ser que de 10 y menos de 10. Sí, entre 10 y menos de 10. Porque es De difícil, 100, porque, es el 10%. 10%, sí, sí, sí. porque si justo estamos hablando de nivel de producción, porque si yo tengo que empeñar mi computadora para hacer una obra, puedo hacerlo porque tengo ese espíritu, pero no Claro. todos tienen ese espíritu, ni esas ganas, ni esa necesidad, no, ¿me explico? claro. Entonces, justo pensar en esa estructura, no, o sea, nos limita, pero al mismo tiempo no, como que tampoco hay que blanquearla por el no tener dinero y el no poder generar, ¿no? O sea, se puede porque hay espacios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este encuentro con Alemania? ¿Se puede? O sea, se puede tener, o sea, se puede construir, o hay que primero entrar a todo un sistema, ¿no? Esa es una gran pregunta Es una y eso gran me, eso me parece que da para otra conversación. de Sí. Kitchen Talk. Pero por ejemplo, todavía me gustaría justamente porque, o sea, evidentemente el escenario no es como siempre el más perfecto ni deseado, pero desde la experiencia que ustedes han tenido, como, ¿cuál ha sido como el proyecto o la colaboración, por muy pequeña que haya sido, que sientan que por ahí va? Porque claramente hay que reinventar y hay que buscar otras formas de colaboración, de creación de proyectos, de lo que tú dices, si te dicen no por un lado, y lo que tú también, ustedes lo buscan por el otro. Ustedes, si no funciona así, funciona por el otro. Como ¿qué proyecto o qué experiencia han tenido que digan, yo creo que ese es un nuevo modelo de creación, colaboración, proceso que sienten que por ahí puede ir, por ahí debe ir? Y de arte, y dijiste, a mí me parece que este lugar tiene que ser así, con la cámara y todo, y propusiste el setting de arte. En algún momento yo planteé un primer tema, tú dijiste, mira, yo lo voy a estructurar así, ¿qué les parece? Y la verdad que es una estructura que sirvió como base para esta conversación. Tú en tu caso, por ejemplo, tú vives en Alemania, pero estás acá, pero no vives en la Ciudad de México. Yo traje las pruebas COVID. Y trajiste, pero muy bien. Y dijiste, yo traigo las pruebas COVID. Entonces hay una dinámica de colaboración que, o sea, ni siquiera inmediatamente fue muy claro de que acá todos vamos a colaborar para que esto sea posible. Y para mí eso, o sea, es una forma de trabajar que me parece interesante, pero que también nace porque así funciona y opera aquí de la mejor manera. Ahí para mí en esto que dices es clave. Yo creo que para mí el mejor proyecto que me puede parecer, pues hay varios, pero aquel que se hizo con el deseo de colaboración, ¿sabes?
de colaboración conjunta, incluso desde la gestión, o sea, porque no es que tu productora, entonces tú te sientas y ella va a hacer todo, ¿no? Sí. Es decir, no, ¿cómo lo generamos? Eso que les decía en Colombia, que fuimos las tres, como súper en sinergia, de decir, ok, que yo sea la directora de la obra me da igual, yo estoy generando vínculos con el festival tal, porque tengo una historia que es mi capital también, ¿no? ¿Sabes? De eso. Sabina pues es colombiana y tiene esa historia ahí y también la suma. Entonces para mí eso es lo ideal, o sea, tener proyectos en los que seamos una red, ¿sabes? No sea esta cosa como jerárquica, ¿no? Que en México también pasa de más, ¿no? Como la voz de quién dirige, de quién no sé qué. Además hay todo un tema ahí todavía patriarcal, o sea, es interesante que seamos tres mujeres, que también me... O sea, iba a comentar también. O sea, que también en México... 3:30. No, 4 y 6. Yo no me considero ya nada. Ya estoy en un momento en el que no me considero nada. Sí, no, pero que también eso es una realidad. O sea, ser mujer en México, directora, te vas a tardar más. Claro. Si eres hombre, te puedes tardar un poco menos. Ahora imagínate ser mujer, coreógrafa, migrante en Alemania. ¡Ay! ¿Ves? Ahí ya la interseccionalidad empieza a por eso yo digo lo de las violencias. ¿No? Pedro Lemebel decía, una cosa, Pedro Lemebel era muy chistoso porque él decía, la resistencia viene de la violencia, porque no es lo mismo ser un gay a ser un marica. Y no es lo mismo ser un marica indígena a ser un marica de la ciudad. Y no es lo mismo ser un marica, y entonces va sumando una serie de cosas que influyen, que no es lo mismo. Exacto, que influyen para que estés o no estés en ciertos lugares. Y tengas cierta visibilidad o no. Tal cual. ¿Sabes? Entonces eso es súper fuerte. Este elote se lo voy a hacer a Rolando, que está en la cámara. Sí, Rolando, gracias. Es el elote más tradicional de calle. Y yo creo que nada más para mi ejemplo, yo desde hace casi 10 años tengo un proyecto que se llama Amplio Espectro, que es un proyecto que nunca es nada, pero lo es todo al mismo tiempo. ¿No? Porque nunca somos un proyecto artístico, pero somos un proyecto artístico, pero hacemos lo que queremos, pero producimos cuando queremos y cuando podemos. Tratamos de siempre ser como críticos, al mismo tiempo de estar en una escena pero no estar. Somos 3 personas que no todos son artistas. Entonces lo que me permite siempre es, para mí, la gráfica siempre sube y baja. Nunca creo que es una cosa como que siempre que está arriba, ¿no? Como hay momentos en los que hay momentos en los que no hay, pero siempre hay como esta disposición del cuerpo, de la energía, de la intención, de la practicidad y de la acción, ¿no? Como que decir, bueno, ahorita no hay, pero hay que hacerlo. Y nos la estamos pasando re mal y nos quedamos re gordos, pero igual lo queremos hacer, porque algo va a salir de eso. A lo mejor, y después no sale nada y es un fracaso. Igual también como que está bueno acompañarse de ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y que van acompañados del deseo, ¿no? Sí, del deseo de estar juntos también. Sí. Los afectos, eso me parece también. Sí, en mi caso yo creo que fue el ejemplo que di, ¿no? En el 2017 de creer en uno, ¿no? De creer en el trabajo, de saber que lo que digan los demás no importa, que lo que importa es lo que uno quiere transmitir y quiere mostrar. Y bueno, a partir de eso creé mi plataforma que se llama Shape the Future, que además es como eso, ¿no? Hay que crear nuestro futuro, hay que diseñar nuestro futuro y bueno, esto me ha llevado a un chorro de lados y estoy súper contenta con eso y muy emocionada además de tener también ya un equipo, ¿no? Y como tú dices, o sea, siempre les digo, no es mi proyecto, es nuestro proyecto. Porque claro, uno puede ser como la cabeza o la iniciadora y demás, pero siempre es importante como definir eso, ¿no? De que es un proyecto de todos. Total. Y gracias Carmen, por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. Muchas gracias. Los invitaríamos, pero no están aquí, están súper ricos. Chino, de está hecho, quedando eso. Sí, esa es la versión clásica, ¿verdad? Esa es la versión clásica de esta. Pues nada, agradecerles a cada uno de ustedes, a Carmen Menat y a Plan B por la invitación y por la posibilidad de poder hacer esta plática. A los Esquitos Durango, que son este lugar, que están en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, en Durango, esquina en Tonalá. Cuando vengan de visita,
Y los que viven acá también. Venga, venga. Venga, Sí, porque están no los deliciosas. conocías, ¿no? Sí, están deliciosas. Acaban de abrir. A Rolando Chu, que está detrás de la cámara, que no lo van a ver, pero sí ven su trabajo. Eso. Y decirles que estas charlas, y esta charla y todas las otras de Kitchen Talk van a estar permanentemente en la página de Plan B. Y las van a poder visitar todas las veces que quieran y también difundirlas. Bienvenidos a eso. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos con el elote tradicional. Eso. Limón. Bueno, este un poquito tiene chapulines, así que no sé. Y eso todavía no le dijimos, ¿no? Chapulines, mira, para los que no conocen. Sí, estos son los chapulines. Estos son los chapulines. Grasshopper. Yo sí me voy a hacer otro elote. La primera vez que como uno de estos. ¿En serio? Eso lo hace mucho también.